Dicen que todo lo que entra sale. Y aunque el palo de la GoPro de mi moto se enganche un poco entre hierros, al final, con la ayuda de unos cuantos amigos, consigues liberarlo para comenzar un nuevo día de ruta, aventura y personajes. Muchísimas gracias por todo, por la ayuda, por la hospitalidad, por mostrarme León y alrededores. Es una maravilla estar por acá, de verdad. Muchísimas gracias, familia. Y tras despedirme del Hostal Zaragoza, puse rumbo bajo un sol de justicia a un lugar llamado Cerro Negro, sin saber que, en realidad, no llegaría. En el Hotel Zaragoza me han tratado demasiado bien. Es una pareja viajera, muy viajera y extremadamente culta. Hemos tenido muchas conversaciones sobre la realidad de Nicaragua y esto me ha llevado a pensar y a sentir que siempre es muy positivo escuchar distintas versiones sobre un mismo asunto, para tener diferentes ópticas, multiplicidad de aproximaciones a lo que sea. En mi experiencia, entre medio de un lado y del otro está aquello que pudiese aproximarse a la verdad. 36 grados y 80% de humedad. No me imagináis el calor que hace aquí, tío. Y estoy saliendo hasta ahora porque no quiero que se me haga otra vez de noche. Bueno, que León es una ciudad interesante, es una ciudad en la que vuestro consumo de alcohol irremediablemente va a aumentar. Mira, todo esto que está destruido es de las protestas de 2018. Hay un montón de edificios quemados y derruidos y tal y cual. Por lo visto aquí fue fuerte. Entonces, ¿cuál va a ser el itinerario del día de hoy? Voy a ir, en primer lugar, a un cerro llamado Cerro Negro, y de ahí me voy a acercar al volcán Cristóbal Casitas y de ahí me voy a ir a la Garnacha en Estelí a conocer a un escultor llamado Don Alberto. Así que, Ciudad de León, muchas gracias por todo, por haberme tratado tan bien. Qué bonito es llegar a un sitio y, siendo viajero solitario, sentir que tienes familia, que tienes amigos. Así que feliz de que aquí me haya sucedido y ganitas de disfrutar los últimos días en Nicaragua antes de pasar al país de Honduras. ¡Vámonos! Estaba yendo hacia la parte esta de Cerro Negro. ¿Va para allá? Sí. ¿O se perdió? En un inicio el mapa me marcó que era por aquí, pero la señal pone que es por el de allí. Estaba viendo si todos los caminos llevaban al mismo sitio o no. Bueno, el camino allá lleva al mismo sitio, pero es que van unos que te contradicen, o sea, desvían mentalmente. Mentalmente, el desvío es mental, o sea que la gente se suele perder yendo, ¿no? Sí. ¿Y por dónde me aconsejan ir? Nosotros vamos para allá, pero a mí me gusta un muñequito que lleva allá detrás. ¿Pero quién lo lleva? Porque me recuerdan a mi infancia. Son dos personajes de cómic y me recuerdan a mi infancia. Entonces soy de los que piensan que hay que tener bien vivo el niño interior, tenga la edad que uno tenga, y por eso los llevo y para no sentirme solo. Entonces ellos lo van acompañando. Ellos me van acompañando, pero si ahora mismo también me quieren acompañar a ustedes y así no me pierdo. ¿Y así me dan un muñeco? No puedo darle el muñeco, lo siento. Entonces no me acompañan. Si no hay muñeco no me acompañan, ¿no? Yo soy guía, yo trabajo en el cerro, pero ahorita estoy de vacaciones. Ah, está yendo a otro sitio. Entonces, ¿no lleva otro muñeco que me regale? No, lo siento. ¿Y qué? ¿Va a ir a dormir allá? No, voy y vuelvo. Pero es muy arenoso el camino. Sí, ¿qué cree usted? ¿Que son las 10 de la mañana para ir y volver? Son las 3. Son las 3. Media hora no llega. Se pone en modo duna. Muy arenoso. Pues... El muñeco no lo quiere llevar ya. El muñeco me está diciendo por interno: ¡date la vuelta! ¡Date la vuelta! Bueno, pues señora, ha sido un placer conversar con ustedes. Y los muñecos. Dale con los muñecos. Si algún día veo que se reproducen, me planteo darte un hijito, un muñeco hijo. Ahí andamos, un muñeco hijo. No, pero... Es que cada muñequito tiene un sentido. Este es el pájaro Jack. Si me fuese a quedar, pues merecería la pena. Pero para ir y volver y que se me haga de noche, para eso mejor no. Así que me voy directamente a donde Alberto, el escultor. ¡Qué calor! En 5 años de viaje nadie se había puesto tan intenso e insistente con que le regalara a Mortadelo o en su defecto a Filemón. Al final intentó llevarse hasta el pájaro.
Estaría guapísimo que de repente sacara una pipa o una gran navaja y dijera: ¡el muñeco de la vida! ¡El muñeco de la vida! ¿Qué dice? No las cámaras, no los discos duros, no. ¡El muñeco de la mortadela cerrado! Sería el atraco más gracioso de la historia, tío. ¡El muñeco de la vida! La verdad es que uno mire donde mire, hay volcanes, ¿eh? Nicaragua, tierra de volcanes. Volcanes picudos, uno detrás de otro. Están por todos lados, macho. Esta tierra tuvo que escupir fuego, pero bastante. Caminando al fin encontraré la felicidad que busco en ti. Nacerá un nuevo amanecer, donde solo existirá tu amor. Con 1783 metros, el complejo volcánico Cristóbal Casita es el más alto de Nicaragua y actualmente se encuentra activo. Nicaragua tiene 21 volcanes y viajar en moto entre ellos, a pesar del calor, es una auténtica delicia. Cuando usted llega a Estelí, Ajá, ahí va a haber unos retenes que está la policía ahí. ajá. Entonces a mano izquierda en la entrada. A mano izquierda. La Garnacha. ¿Y allí qué pregunto? ¿Por don Alberto? Pregunto Sí. por... Sí, Ahí me indican, ¿no? Bueno, parece ser que para llegar a donde está la montaña esculpida por don Alberto hay que torcer por aquí próximamente a la izquierda, pero acabo de divisar un control policial. Parece que están parando, que siga. Ok, yo sigo, pues por aquí. Parece que esto tira para arriba, montaña arriba. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you. Hola, ¿cómo les va? Una pregunta, ¿don Alberto el escultor por dónde es? ¿Para allá? Vale, listo. Llego de recto y veo un cartel y a la derecha. Gracias. Bueno, estamos cerquita del lugar donde una persona esculpió, según me han contado, una montaña entera. Yo no he visto fotos, pero me han dicho que es impresionante. Vamos a ver qué tal. He subido un poquito de altura y hacen 26 grados. No sabéis cómo lo agradezco. Uf, qué maravilla. La verdad es que esta zona es muy bonita, ¿eh? Esta zona es preciosa. Alberto, ¿dónde será, tío? Es que así como Alberto en Google creo que no aparece. No lo he buscado, pero me dijeron que era por la Garnacha. Y la Garnacha es esto. Bueno, vamos a tirar para adelante un par de kilómetros, como me ha dicho el muchacho. Y si no lo encuentro, pues ya pregunto de nuevo. Porque preguntando se llega a todos lados. Hostia, montañita de arena. Vamos allá. ¡Oh, mierda! ¡Ah! Tío, es que cuando está suelta la tierra hacia arriba, me quedo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Me quedo. Vámonos, Agustín. Alberto, ¿cuál es el camino que lleva a tu casa, Alberto? Aquí hay muchos coches. ¿Quién podría ser por aquí? Esculturas en piedra, pues por aquí, ¿eh? 8.50. Casi no corre, ¿verdad? No, casi no pesa. Casi vuela. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Es acá donde el tour de...? Don Alberto, Sí. 1 kilómetro hacia abajo. ¿1 kilómetro? Sí. Caminando. ¿Cuánto se tarda caminando? Media hora. ¿Media hora? Sí, pensé que es que voy con una maleta de 25 kilos. Entonces... ¿Quién la puede dejar? ¿La dejo acá abajo? Sí. Si es seguro, lo dejo. Ah, bueno, entonces tráigase la moto y la deja aquí con la moto. ¿Sí? Sí. Me puede quedar a dormir ahí. Hay cabañas. Sí. ¿También? Vale ¿También? 300 Córdoba. Bueno. ¿Sos chileno? No, español. Ah, español. De pronto se le sale como el... Sí, es que me confunden. 1 kilómetro hacia abajo. En
En las entrañas de una lejana montaña nicaragüense, don Alberto Gutiérrez lleva más de 40 años esculpiendo sobre las rocas figuras de indígenas, héroes, animales y símbolos religiosos usando un clavo como cincel y una piedra como martillo. Se encuentra en la finca El Jalacate y luego me enteré de que aparece en Google como Esculturas en piedra don Alberto Gutiérrez. Por aquí, por aquí, por aquí. El artista aporta al mundo algo que no existía antes y lo hace sin destruir nada. ¿Qué sucede? ¿Que es difícil encontrarlo? Sí, porque como hay muchos visitantes, entonces todos quieren compartir con él. Dígale que vengo de muy lejos, que llevo 5 años viajando en moto para conocerle. Ah, en moto, imagínate. Sí, la he dejado allá arriba. Mira, pues tienes Ah, ya suerte está. porque ya por allá lo encontramos. Lo hemos divisado. Ah, mucho gusto saludarlo, pues. Don Alberto, un gustazo Un conocerle. placer saludarlo con mucho cariño. Aquí me voy a hacer yo y usted se hace allí que le tome la foto. Perfecto. Estoy feliz porque normalmente a mí me piden fotos y ahora soy yo el que las pide. Ah, mire. Según me contaron, don Alberto es un ermitaño que solo ha salido de su finca una única vez en los últimos 40 años. Tímido, pero lo estamos consiguiendo. 81 años cumple ya. Ajá, sí. Pero se le ve muy bien, yo firmo estar como usted a los 81, ¿eh? Tengo 32 y estoy ya medio cascado. Él sube diariamente entre 10, 20 veces al día porque cuando vienen los visitantes, en cada momento él sube a compartir con ellos. Que eso es lo que hay que hacer para tener una Esa fuerza. senectud sana, es subir escalera y bajar escalera todos los días. Digamos, ya es un hábito de él, ¿verdad? Caminar. Está en medio de su hábitat natural, pues, donde él nació y ha crecido y... Dios mío, tengo muchas preguntas. Pobre hombre, estará cansado de contestarlas. Voy a intentar pensar en alguna pregunta que no le hagan tanto. Torres Gemelas. Sí, las Torres Gemelas. Un 11 de septiembre él escuchaba, digamos, la noticia en la radio y él esculpía. Es una forma de cómo él se ha inspirado en hacerlo, parte de lo que es la historia, de lo que él ha conocido en su vida. Por ejemplo, los animales, él ha escuchado decir de que los elefantes son los más grandes. Dice que como es un animal impresionante ser el más grande, entonces igual son personajes históricos de Nicaragua, con Rubén Darío, personas que célebres de aquí del país. Este es un campesino donde le pide a una dama que le eche una famosa tortilla. Son cosas que nunca ha visto, solamente las ha escuchado. Entonces, por medio de una descripción, él ha esculpido cada figura. Esta persona es Sansón, él la hizo inspirada porque es una persona con una fuerza brutal, no se tenía que detenernos esta gran roca. Don Alberto no se casó ni tiene hijos. Vive sin electricidad y esculpir a diario es lo que le hace profundamente feliz. ¿Él es esta persona? Él es esta persona, él se deja plasmado acá. Dice que él en su juventud le gustaba usar camisa blanca y le gustaba usar sombrero. ¿Por qué él tiene su mano así? Porque él siempre, toda persona que nos visita, él siempre les la saluda. Él dice que es el saludo de amor, paz y felicidad. Don Alberto, ¿esto proviene de qué? ¿De un sueño? Un sueño que soñé yo de 9 años y lo vine a hacer de 34 años. Tiene 43 años la cultura. ¿Qué siente usted haciendo esto? Yo me siento feliz de hacer muchas cosas y espero seguir haciendo otras cosas, unas obras más. Antes de marcharme voy a hacer unos grandes indios en piedra, pero buscar unas peñas hermosas y hacer unos corazones de paz, amor y felicidad para todos. Yo me inspiro por el sueño que tuve. Si no hubiera soñado, no hubiera hecho nada también. Ha sido una felicidad para mí y para todo el turismo. 38 nacionalidades a conocer. 38 nacionalidades han venido a verlo Ajá, usted. sí, a conocer. Me gusta más vivir en el campo que en las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades hay mucho vehículo y mucha calor. Y en el campo solo hay frescura nada más. La naturaleza representa a todo el mundo que hay que sembrar árboles para proteger las montañas. Y no recortar madera, hay que mejor sembrar para que hagan bosques preciosos. Aunque nunca ha visto con sus propios ojos muchas de las representaciones que esculpe, se basa en sus sueños para sacar formas de las rocas y, de vez en cuando, practica la poesía. ¿De quién será nuestra maravilla? Dice, una voz que oyendo estoy. Por donde quiera que yo esté, con pena, pero con muchísima alegría.
de la aurora pálida a la luz fugitiana. Me estaría alumbrando esta tarde muy fría, ahorita tiene mucha alegría. Gracias a usted y que tenga buen viaje en su viaje. Este martillo tiene 43 años con este cincel. ¿Y sigue funcionando? Sí, sigue funcionando siempre. Alberto Gutiérrez Girón, 2022. Con su piedra y su clavo, don Alberto impresiona a quien lo visita por su sueño, por su empeño y por su arte. Todo eso lo soñé y tenía que hacerlo. Si se sueña, se hace. Todos los sueños son muy acertados. Hay algunos que no son muy acertados también. El sentido de la vida es saber llevar la vida, haciendo cosas honestamente para que Dios los bendiga a todo el mundo. Que haya paz, que haya felicidad para todos. Don Alberto Gutiérrez es el ejemplo perfecto de que si se quiere, se puede. Él soñó esculpir montañas desde niño y todavía de anciano lo sigue haciendo. Eso es lo que se llama vivir en coherencia. Vivir haciendo lo que a uno le gusta. A mí lo que me gusta es viajar en moto porque me lleva a lugares y personas como esta, aunque a veces se complique llegar o salir de esos sitios. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Una cabeza le dabas. Y es que si no le das gas donde es, las cosas caerán por su propio peso. Ay, Dios mío. Sabía yo que iba a ser un problema. Vamos allá. Aunque en la imagen no se aprecia, esa cuesta estaba bien empinada y con una parte de piedras sueltas que hacían muy difícil que la pesada supernova subiera. Pero había que intentarlo hasta salir de allí. Porque es liso. ¿Se complica? Es complicado, está pasada. Se me viene encima. Pesadísima. Es demasiado pesada. Vamos a adelantar. Lo que tenía claro es que me tenía que ir cuanto antes, pues había caído la noche y me esperaban 2 horas a oscuras por Nicaragua hasta Matagalpa. Vamos a intentarlo por acá. Así. Ahora sí. Gracias. La aventurilla. Estamos a la hora. Se me ha roto esto. Buena aventura. ¿No le quebró nada? Sí, se me ha quebrado el spoiler. No es nada, mejor dicho. Nada de nada. Y todo por todo, hasta el próximo episodio.